Qué pasada de esto. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenos, Ángel. Pues Antonio Grael nos trae un grupo que se llama Slift, que es de Francia. La canción se llama Humon, Levitation Sessions. Empiezan en 2016 y los miembros son Jean Fossat a la guitarra, voces, sintetizador, Remy Fossat, bajo y Canek Flores a la batería. Dice lo siguiente, para ponernos en contexto, como suele ser habitual con Antonio. El estilo de Slift es una mezcla de psicodelia, stoner, space, rock, acid rock y krautrock. Lo de krautrock, Antonio, yo no sé lo que es, ¿vale? Dice, sin olvidar que también pueden hacer algo de punk que sus miembros amaron desde jovencitos. Los hermanos Fossat y Canek se conocieron durante la secundaria en una escuela de música clásica y antes de montar Slift tocaron en varios grupos. Tres son de Toulouse y según ha dicho en varias entrevistas, la ciudad tiene una fuerte escena jazzera y también punk. Qué combinación, ¿no? Qué contraste. Aunque se han declarado Sí. fans de Jimi Hendrix y en su tercer álbum reconocen una muy fuerte influencia del álbum Red de King Crimson. Vale, pues ahí está el tema experimental y progresivo. En sus primeros conciertos, el punk era el estilo que tenían, pero tras asistir a un concierto del grupo Moon Duo, todo cambió y empezaron a escuchar y buscar inspiración en grupos de la talla de Amon Can, Hawking y la escena alemana de los 70. Aquí ya me estoy perdiendo, Antonio, ¿vale? Es decir, esto, bueno, pero el Miles Miles Davis de los Davis. 70, ese sí lo controlo. Sí, La ese. electrónica, el progresivo y la escena Doom actual. Vale. Este tema es de su segundo disco y el vídeo es parte de la grabación que hicieron para Levitation. Anteriormente se le conocía como Austin Psych Fest, que organiza eventos en varias partes del mundo. Ya para acabar, esta sesión, publicada en vinilo en 2021, duraba 70 minutos y la grabaron en La Boulée, un edificio esférico de acero de 25 metros de diámetro, icono del laboratorio CEMES del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse. Y hay que tener ganas de innovar con esto. De meterse ahí. Correcto. Construido e inaugurado en 1959 y cuyo objetivo fue albergar un microscopio electrónico de 1 millón de voltios, el cual funcionó desde 1960 hasta el 91. ¿Te imaginas que eso se activa mientras los músicos están ahí dentro? El microscopio original fue posteriormente desmantelado, pero el acelerador de electrones se conserva todavía bajo la bóveda de la esfera. Y desde luego, es un entorno maravilloso y único para disfrutar de esta música. Bueno, estas introducciones de Antonio es que me dejan extasiado. En fin, como se ponga eso en funcionamiento, vemos aquí músicos chamuscados. Bueno, amigos, ya De sabéis, verdad. si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá.
Uf, claro, es que desde luego meterse en una esfera metálica, claro, la resonancia es rarísima. Am, yo no sé cómo lo han planteado aquí para el tema de cómo rebota el sonido y todo eso, porque, en fin, bueno, a ver, desde luego no es una canción convencional. Em, estamos ahí como una especie de inicio atmosférico, yo no sé cómo llamarlo, ¿vale? La guitarra con ese sonido que se va sosteniendo, ¿no? Con notas abiertas, el bajo con el pulso todo el tiempo ahí. Am, la voz entra como si fuera muy lejana, ¿vale? Sí, Está como baja de volumen. em, y nada, es como, no sé, es como, está con un grito casi de invocación, es como mucha energía, ¿vale? La batería es un pulso métrico tradicional, pero parece como un rollo tribal. También lo que lo que más me está gustando es el bajo, ¿vale? Que está omnipresente. Es como, vamos a jugar un poquito aquí con la terminología. Es como una onda, ¿no? Aquí que va gravitando por todo el espacio y está todo el tiempo. Suena genial. De hecho, tienen los dos mismo instrumento, pero en versión guitarra y bajo. sí, sí. Vale, Además, yo, la misma forma de tocar, que sí, lo tienen ahí un poco, están ahí como, no sé si, hombre, imagino que si lo tocan así es porque están cómodos, pero claro, no sé, yo lo veo ahí muy para arriba. sí, sí. Al principio creía que era una guitarra de zurdo tocada para diestro, es una cosa rara. No, pero al final he visto los botones de los potenciadores que están donde tienen que estar, sino que el golpeador está como al revés y me tenía un poco loco, pero bien. Es un color bonito, es un color así como crema. Y bueno, pues está bien, ¿no? Aquí hay mucho juego de pedales. Sí, Em, sí, hay, bueno, no sé cuántos pedales tendrá, pero se nota hay un delay. eh, tiene unos cuantos. sí, 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 efectivamente, ¿no? Es decir, los riffs que va, son riffs pesados, pero tienen un sonido así como de ida y vuelta. Es complicado, ¿no? Es Bueno, que el sonido es muy, al final queda muy psicodélico. sí, 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 sí. Bueno, Pero me vamos. está gustando, ¿eh? A Sí, 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 mí sí. guitarra y bajo están ahí muy, muy presentes. La batería también, obviamente, pues son Sí, tres, pero la verdad que lo que más falla un poquito es la voz ahí, que es como has dicho tú, que está ahí como un pelín baja, que lo claro, mismo la sonoridad de la bola esta de 25 metros claro. de diámetro. A mí el tema guitarra me recuerda, es un poquito Pink Floyd, con agresividad moderna, pero es... Y a mí me da la impresión de que la guitarra no es que esté acompañando, es que como que te crea atmósferas, ¿vale? Entonces es la intención, creo yo. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Porque esto pinta de que tiene... Va a ir pasando por fases, así que no sé en qué va a derivar esto.
qué pasada de solo. Es Jimi Hendrix total. Sí, sí, sí. Ha habido un momento en que digo, va a romper la guitarra. Yo lo he pensado también, De digo. hacerle así, digo, se va a quedar con el mástil en la mano. Impresionante, no sé si influencia Jimi Hendrix total, Pero mucho, mucho, mucho. mucho, mucho, mucho. Y la verdad es que es un solo muy, muy de llevarse, de dejarse llevar, muy de vieja escuela, muy de hola que hay, pastilla LSD, pero muy bien, muy Muy de chulo. gusto y esas Sí, cosas. sí, sí, correcto. Lo que, lo que me falla es el volumen de la voz. Sobre todo el del bajista. El Ostras, bajista se le escucha apenas. no se escucha nada y al otro se le escucha porque grita, no Porque por... grita, sí, sí. Pero yo creo que ha habido ahí un fallo a la hora de ecualizar. Y claro, Además que se come la guitarra, el sonido de la guitarra se come a las voces. claro, yo tengo la impresión de que ellos se escuchan bien, pero en la grabación final no ha quedado bien el volumen, ¿vale? Em, y que claro, supongo que la oportunidad única de grabar eso así, no tendría mucho tiempo para repetir historias, Claro. pero está súper bien porque es que la guitarra construye ahí su sonido son amplificadores de válvulas, creo, y con mucho cuerpo en los medios y los graves. Hay sonido Fender total que se ve, ¿no? Y yo creo que son pedales tipo Faz, que eso que se escriben FUZZ. Creo que juega con eso, hay un guagua por ahí, ¿no? También el delay que decía yo anteriormente. Em, pero es todo muy vieja escuela. Sí. Em, el bajo me gusta muchísimo. Hace de contrapunto total. Un sonido muy grueso, creo que tiene algo de distorsión, em, está un poquito saturado, igual que la guitarra. em, De hecho, cuando ha pasado la cámara ahí por detrás del sí, bajista, se ha escuchado ahí un... boom. claro, claro, claro. Madre mía. Yo me imagino a los que le dieran el permiso de ni se os ocurra tocar lo que tenéis ahí detrás por si acaso os quedáis pegados o desaparecéis, básicamente, ¿no? Bueno, el bajo, como te decía, fenomenal. Am, Tiene ahí un ostinato, es decir, un pulso, un patrón repetitivo con el que va jugando, em, ahí haciendo de intermediario entre la batería y la guitarra. Am, Me parece que tiene una presencia increíble, me parece increíble. Sí, Am, Tocaba con púa, ¿no? Creo, sí, sí, el, está tocando con púa. el bajo, Sí. porque sobre todo, sí, con púa, porque los ataques a las cuerdas eran así muy, muy agresivos, lo he dicho, mucha presencia, va jugando con los volúmenes, yo creo que va tocando ahí para bajar y subir el volumen dependiendo para que destaque. Em, Hay un momento en el que sube mucho la intensidad, yo creo que para ahí el punto climático total y nada, me parece brutal. El batería, el batería, lo dicho, me encamino a seguir con lo de batería tribal, muy constante, un ritmazo también, no pierde fuerza en ningún momento, No, no. va jugando con la intensidad, con los golpes, jugando mucho con los redobles y los toms en los más graves. Am, no juega tanto con los platillos, o por lo menos no tanto como yo esperaría que lo hiciera, pero que, bueno, me parece un batería muy, muy bueno. Me parece Pues que, yo casi que se lo agradezco que no le dé mucho a los platillos. sí, Porque para que no, viendo el sonido, lo mismo lo envuelve todo y ya no escucha nada. claro, claro.
ahí está el tema, ahí está el tema. Es que creo, claro, está bien esto como experimento, ¿no? Pero no es el sitio ideal como para tocar. Yo que estoy en una habitación como esta, ¿no? En la que estoy y me volví loco en su momento para mitigar los rebotes de sonido, ¿vale? Hasta el punto de que yo mismo me construí los paneles de absorción de sonido. Em, Imagínate tú en una cúpula de metal. Eso, eso tiene Te, que... te veo tirándote de los... Yo ahí moriría Te de... sacan los pelos ahí. Los pelos que no tengo, efectivamente. De la impresión me saldría pelo, fíjate, ¿no? Te Sería veo arrancándote la barba ahí. Me cago en... como al revés, efectivamente. Muy guay. Me parece toda una experiencia, ¿no? Venga, vamos a continuar y a ver cómo termina esto. Bueno, ahí he jugado con las sonoridades, con los acoples incluso Sí, del sí. amplificador, con el selector de pastillas. Como no tenía barra para el trémolo, lo que ha hecho es agitar la guitarra Moverlas. para hacer ese efecto. En fin, todo muy artesanal, todo muy analógico, Le ha faltado hacer como Juan Lin. como Juan Lee. Así, coger, Quitar ahí enchufarlo, el sí. cable y empezar a hacer ahí más. Efectivamente. Bueno, yo creo que le han dicho, mejor no por si algo explota. No nos fiamos, ¿vale? Viendo esto que hay detrás, a mí me parece una temeridad que los hayan dejado enchufar todo eso y ponerse a tocar. Me imagino que si desmontaron el microscopio eso no funcionará ya, estará más de adorno, pero No, pero sí, el microscopio, pero siguen con el tema del acelerador y eh, habrán firmado un documento así de grande diciendo, no nos hacemos responsables de lo que pueda pasar. si os quedáis pegados ahí. Efectivamente. Bueno, el bajista con amplificación Ampeg, que es marca puntera, por ejemplo, es lo que lleva Fami de los Bytes, ¿vale? Y, y el cabezal, bueno, el cabezal también es Ampeg
Y lo de arriba, pues no sé si puede ser un Aguilar o algo así. Bueno, pues fenomenal. Yo creo que lo de la voz en esta canción es incluso lo de menos, ¿vale? Es casi un acompañamiento más. Sí, sí, es como unos coros ahí. Sí, sí. Así que, bueno, Porque solo por ver el solo ese que se ha marcado a los Jimi Hendrix, sí, 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 me sí. ha dejado todo loco. Totalmente, totalmente. Ah, bueno, bueno, bueno. En fin, yo creo que aquí hay una gran parte de improvisación, ¿vale? Em, Porque hay un momento en que creo que entran como en trance, ¿sabes? Y ya se dejan llevar, Sí, porque están ahí sí, yo creo que improvisando. El batería no, sí, 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 pero el guitarrista y el bajista están ahí los dos mano a mano. correcto, correcto. Sobre todo el guitarrista ha improvisado más. Sí, sí, sí. Y bueno, el bajo pues ha hecho unas líneas muy interesantes, muy chulas. Y creo que, bueno, en definitiva, todos han seguido por la misma línea y la improvisación, porque aquí hay mucha improvisación, ha quedado muy bien. Seguramente tendrían unas líneas eh, rojas que no querían salirse de ahí, pero quitándose el leitmotiv, bueno, yo me he quedado flipado. El solo me ha gustado muchísimo. Es que me ha transportado, yo creo, parecía un guitarrista de los 70. Bueno, el grupo en general parece de los 70, ¿vale? Sí, sí. Sí, sí. El guitarrista... Es El, que el según guitarrista... las influencias que ha hecho, que ha dicho Antonio, Claro, y rock psicodélico y son muy de los 70. totalmente. El guitarrista se va a quedar como yo, aunque todavía no lo sabe. Está ahí tapándose la frente, pero bueno, ya llegará. Le falta asumirlo. El momento de voy a destrozar la guitarra aquí me asustó un poquito. Este momento de jugar con los acoples, vamos a revivirlo porque es interesante. Esto porque sabemos que es música, pero bueno, la postura y el gesto era un poco comprometido, ¿vale? Pero era jugando con el selector de pastillas. Bueno, pues nos ha gustado mucho, Antonio. Es interesante. Antonio Grael, gracias por traernos esto. Así que se agradece, como siempre, el apoyo, el like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Y bueno, pues dos formas de apoyarnos, básicamente. El haceros miembro del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Así que, cositas que deciros, pues que si salta una publicidad de una reacción, os lo vamos a agradecer muchísimo. Por aquí os van a recomendar más reacciones. Y nada, amigos, gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.